Saludos amigos, iniciamos esta noche otra temática, el tema número 10, que busca conocer la península, que busca adentrarse en sus esencias, que intenta de alguna manera lograr una aproximación a las temáticas que resultan importantes y que es vital para nosotros conocerla. Hemos escogido para el tema de hoy, como ustedes habrán visto en las redes sociales, la temática de la guapería en la región, el tema de los guapos en esta parte del país, un periodo importante, guapería y guapo, el concepto va en términos de persona valiente, no en términos más contemporáneos de una persona que se ve bien. La guapería vamos a rastrearla en esta hora, a invitarlos que compartan con nosotros esta temática importante. El guapo en la región de Azuero, en las actuales provincias de Herrera y Los Santos, es producto de toda una serie de acontecimientos y de hechos históricos y culturales y económicos que se dan en la península en los siglos anteriores. Un tema que puede ser visto de diferentes enfoques. En un enfoque de tipo antropológico, podemos ver el tema también desde el punto de vista de una temática etnológica. Igualmente, si usted quiere un enfoque psicológico, también podría ser aplicado para comprender la guapería en la península de Azuero. Nosotros intentaremos dilucidar este tema porque también puede ser visto desde el punto de vista del derecho, porque la guapería es un tema sociológico, antropológico, es un tema del derecho, y uno tiene que irse un poco a comprender la diferencia entre el derecho positivo, que se llama, y el derecho consuetudinario, y sobre todo por el derecho consuetudinario, que se refiere a esos hábitos y costumbres que se forman y que no tienen un código, que es lo que lo va a diferenciar del derecho positivo particularmente. Y está relacionado con el aislamiento de ciertos grupos en la península de Azuero en épocas anteriores y por el hecho de que no obstante hubieron disposiciones jurídicas desde la llegada de los españoles, realmente la guapería tiene uno de sus orígenes no solamente en la instrucción básica y casi nula que existía para la época, sino también en el problema de que las leyes no llegaban, no permeaban a la sociedad azuerense, y esto hizo que la gente fuera de alguna manera tomando la justicia, vamos a decir, por su mano, y surgiera allí un personaje que va a ser conocido como el guapo en la región de Azuero, un hombre que se la da de valiente, diríamos que se la da de macho en el buen sentido de la palabra, y que también hay algo en el guapo, decíamos hace un momento, de tipo psicológico, en una región donde había mucha, digamos, rutina en la vida, y ser guapo también era una forma de descollar, de ser conocido en una sociedad rural, que de esta manera la guapería también le permitía a quienes que lo practicaban tener cierta notoriedad en aquella época donde la notoriedad no se lograba por otra cosa. Esto explica para nosotros esa diferencia del derecho consuetudinario, que son los hábitos, decíamos hace un momento, y costumbre, y el derecho positivo, pero el guapo rompe con todo eso. El guapo busca sus propios esquemas, tiene sus propias normas y rompe con eso que existía en las áreas, sobre todo de la costa, donde la ley era más adecuada. Pero recuerde que en ese periodo que estamos hablando de antes del siglo XX, había todavía se estaba en una fase de expansión desde la costa de la montaña,
Y muchos pueblos de ese sector de Ocú, tierras altas, en el caso de Los Pozos también, sectores de Macaracas y sectores de Tonosí, eran áreas boscosas que estaban siendo conquistadas por la gente y la ley no llegaba muy adecuadamente. Eso va a explicar cómo los guapos van a bajar de la montaña hacia la costa, hacia los pueblos de Parita, hacia los pueblos de la Villa de los Santos, de Guararé, de Las Tablas, y vamos a poder ver el área de acción de los guapos de aquella época, que tiene mucho que ver, decíamos hace un momento, con un hombre que se las daba de valiente y que imponía su visión del mundo y que tenía su propio territorio para actuar. Y de fondo a veces también estaba el problema económico, precisamente porque defendía su área, su territorio, que no era solamente de su valentía, sino que a veces también era un territorio que tenía que ver con las propiedades que tenía, o porque también venía de los sectores muy populares, campesinos, que planteábamos este hecho de cómo este hombre eh, coexiste en esta región. Vamos a tener eh, esas características de el guapo. ¿Quiénes han estudiado el guapo en la península? Porque tenemos que decir que esta es una temática muy poco conocida a nivel nacional. Eh, Aquí en la región, la primera referencia que uno encuentra a la guapería la registra Porras. La registra el doctor Belisario Porras Barahona en un ensayo que ya hemos mencionado aquí múltiples veces y que no nos cansaremos de repetir. El orejano del doctor Porras, allí encuentra uno referencia, la primera referencia a cómo a cómo el guapo también vivía en una sociedad llena de supersticiones. Incluso los guapos mataban en algunas ocasiones y después se iban en las noches, como dice eh, Porras, a velar al muerto en los sitios donde estaban enterrados, eh, en una acción bastante osada de parte de él, pero también era como para vigilar que ese muerto tampoco saliera a cobrarse lo que había hecho. ¿Quién, el primer estudio de 1882, 83, 81, por ahí que es el lejano del doctor Porras, Porras describe allí por vez primera este personaje, que es un personaje eh, que gran parte de ello es un hombre montaraz, es decir, es un hombre que vive en la montaña y que baja a la costa como estábamos planteando. En ese trabajo de Porras encontramos las primeras referencias a la existencia de este hombre eh, importante. Eh, ¿Quién es otro estudioso eh, quién hace referencia al guapo también? Manuel María Alba. Manuel María Alba publica en un libro un ensayo que él llama El hombre del Canajagua. Y en El hombre del Canajagua describe al habitante de la zona, particularmente en esta zona montañosa, a su valentía. Y él lo describe que es un hombre de honor. Esa palabra vamos a ver que es importante para el guapo, el asunto del honor en el guapo. Y dice Manuel María Alba que en el área del Canajagua, en la zona de Azuero, en el área más de la montaña sobre todo, cuando un hombre se comprometía a hacer algo y usted no le creía en lo que estaba haciendo, entonces ese hombre se arrancaba un pelo de la barba y se lo entregaba a usted y le decía, tome, en señal de mi hombría, porque la hombría era tener barba en los siglos anteriores y el símbolo era como una firma para un hombre que era analfabeta. Esto nos da una idea de los valores que hay detrás, que no son
que el guapo no es solamente un hombre pendenciero, un ser que busca camorra, sino que dentro de su propio mundo también vive con el honor, como vamos a ver dentro de un instante. ¿Y acaso quizás eh, el mejor estudio que vamos a encontrar del guapo en la región de Azuero es de Manuel Fernando Zárate y su esposa, Dora Pérez de Zárate, que publican un ensayo que se llama La esgrima antigua en tierras anteñas. Esa esgrima antigua en tierras anteñas contiene incluso fotos de algunos personajes que vamos a mencionar dentro de un rato y que tienen que ver con el guapo que habitaba esta parte del país. También vamos a encontrar otro escrito de eh, Rodrigo Núñez Quintero, este escritor ocueño, que relata esto en la Plaza del Tamarindo. Vamos a ver cómo en los aspectos del folclore o cueño va a haber el duelo del Tamarindo, porque en efecto los guapos también bajaban a Ocú a ver quién era el que era más valiente, a, a pelear con aquel que creyese que era más guapo que él. Todavía esa influencia de la guapería en la península de Azuero está presente en muchas cosas, como vamos a ver. Eh, Sergio González Ruiz eh, tiene un poema que se llama La muerte de Manuel Flores. Y Manuel Flores es un personaje que Manuel F. Zárate y Dora Pérez de Zárate lo mencionan en la esgrima antigua y tierra santeña. Manuel Flores, por aquí tengo el escrito del doctor Manuel F. Zárate sobre los guapos de la región de Azuero. Me permito leer para usted parte de un romance antiguo que en su libro Momentos Líricos, texto de Sergio González Ruiz del año 1964, tiene este romance antiguo que se llama La muerte de Manuel Flores, un guapo precisamente del área de Ocú. Y dice en un pedazo de esto, pero no lo podemos leer todo, Manuel Flores, flor de una raza bravía, qué misteriosa fuerza a la muerte te impedía. De esa raza de valientes que hay en la tierra mía, tú no podías ser segundo, ser el primero querías, y pensando que Marchena era el más guapo que había, no tenía reposo tu alma, ni de noche ni de día. A los bajos se fue Flores, pasando por el vigía, en busca del gran Portola que allá en los bajos vivía. Y va describiendo en este romance eh, antiguo precisamente algunas características eh, eh, de ese guapo que estamos tratando de tratar aquí en Ágora de Azuero, la guapería en la región. Tenemos aquí, vamos a agradecer a Marlon S., que se une en este instante, a Elías Martínez, a Rita Mercedes Solís, a Ilka Samaniego, a toda esa buena gente de Panamá y de otros lugares que todos los lunes, igual que a Adalberto Bisuetti, eh, que nos escucha allá en Cabuya de Chame y nos ve, y a muchos otros que trataremos de mencionar sobre este tema de los guapos en la región de Azuero, de esta gente que jugó un papel importante a lo largo del tiempo y que para nosotros es un tema importante para abordarlo a esta hora en el que estamos tratando esta temática de la guapería en la región de Azuero. Eh, Vamos a ver precisamente esta temática, permítame salir aquí y volver a entrar en mi teléfono para poder seguirlos a ustedes y poder
leer algún comentario que pudieran hacer al respecto. Vamos a ver si podemos entrar rápidamente sobre el tema de la guapería. Seguimos nosotros con la guapería en la región de Azuero y tenemos más cosas que acotar sobre este tópico. La muerte de Manuel Flores, estábamos señalando este interesante romance antiguo de el doctor Sergio González Ruiz. Este servidor en particular también ha tratado, ha publicado artículos precisamente sobre esa temática. Pero a esta altura, usted se estará preguntando de a dónde viene esa guapería. Esa guapería que no es otra cosa que la esgrima, como dice Zárate, una esgrima rústica combinada con valentía, es en el fondo un código de honor. La guapería es hombría y es tradición. Y de lo que se trata es del honor del hombre también. Y es algo más que un tipo bravucón, decíamos hace un momento. El guapo no es solamente un personaje que quiere pelear o que busca camorra. El guapo tiene orígenes muy antiguos, ¿verdad? Porque tiene que ver con muchas cosas. Todavía en los años 50, los años 60, había una famosa frase en la región que el doctor Stanley G. Don Moreno la recoge en uno de sus libros, que era lo mato y me voy para Tonosí. Porque en Tonosí estaba en las áreas montañosas y si alguien tenía un enemigo, una gresca o era un guapo, pues lo mataba, aunque fuera en la costa, y se retiraba a la montaña hasta que pasara la bulla, hasta que pasara el problema. Digo que tenía algo de honor también, decíamos, y de hombría, porque el objetivo en el fondo del guapo no era matar, aunque a veces tenía que hacerlo. El objetivo era demostrar que era el más valiente, y eso se lograba, por ejemplo, tumbándole el brazo a alguien, eso se lograba igualmente cortándole en la cara, dejándole una sajada para que recordara quién era el más macho de los machos aquí en la región. Y porque esa característica también vamos a ver transformada, va a estar ligada a algunos rasgos que distinguen al hombre que habita esta parte del país. Este asunto que tiene que ver con el guapo, porque la guapería la traen los españoles. No es otra cosa que la transformación de algunos hábitos que venían de la Edad Media europea, donde el asunto de honor era un asunto que era un tema que tenía que lavarse con sangre. Cuando los españoles llegan y esta es una región de una gran influencia, diríamos, hispánica, como ya hemos planteado en otro momento, el guapo desarrolla el honor en la península de esta región, en la península de Azuero. Ese honor, esa hombría de él, que viene de la Edad Media. Por eso los primeros guapos van a utilizar espadas. Y vamos a ver cómo esas espadas, por ejemplo, una que se llamaba cara de perro, por la cacha, la parte de atrás, tenía una forma de perro, y hemos visto algunas. Zárate Top coloca en su trabajo una espada de aquella época que viene de la colonia. Y un hábito, si usted ve en las películas en la Edad Media, la gente se quita el guante y abofetea al otro y escogen las armas, casi siempre espadas o después pistolas. Eso que se ve en la Edad Media
es lo que se va a transformar en la región de Azuero cuando llegan los españoles y se va a convertir en eso que se va a conocer como la guapería en esta parte del país. Eh, el guapo entonces tiene sus orígenes en la Edad Media. Ese código del honor de la Edad Media se transforma en la región de Azuero y se convierte en eso que conocemos como el guapo de la región de Azuero. Saludo a Arquímedes Velázquez de León, a Rosa Cedeño, que nos está escuchando, a Jacinta Salado, a César Augusto Castro Cortés y a otros como José Mulino y Aura Rosa Calderón, que se unen a esta participación en esta noche, donde en el programa, su programa, Ágora de Azuero, llevamos ya 10 semanas tratando lunes tras lunes tema distinto. El tema 10 es precisamente la guapería en la región. Agradecemos a Cirsa Navarro también que nos escucha, que nos ve, a Hernán Mendoza, a Nelly Montesa, allá en la ciudad de Panamá, a Pantaleón García Betancourt y a muchos otros. A Kidiat San dice que él es soy un orejano, dice. Claro que sí, los que habitamos en las áreas interurbanas y particularmente en la región somos orejanos. Meilin Funcorro también de Martínez, Daniel Lorenzo, Dalvis Anabel González, Iván Alexis Martínez, Carmen Carrasquilla, Amado Franco, Jacinto González, Carmen Barahona de Jordán y Esther de León, Cintia Isabel Palma, Amable Gutiérrez y Juan Quijano, bueno, y otros que no podemos mencionar en la lista de gente que está pendiente. Estamos hablando de la guapería en la región de Azuero y de lo que ha pasado aquí con estos guapos importantes. Eh, ¿Quiénes son algunos nombres de guapos que hemos podido determinar a través precisamente de los trabajos de Zárate, de nuestras propias investigaciones, de algunos amigos que nos han ayudado? Ahora recientemente hoy recibí un correo precisamente de voz de Manuel Ocho Falcón eh, Bustamante de Guararé, interesado también en estos temas, que nos da otros nombres de guapos. Es lástima que no podemos colocar aquí todas las cosas que nos dice el amigo Manuel Falcón eh, sobre el tema de la agropería. He escuchado a su padre y a su abuelo y él nos aporta cosas importantes. Ojalá pudiéramos colocar aquí. eh, Vamos a ver si lo podemos hacer, eh, aunque sea, eh, aunque sea una pequeña porción de este importante aporte que nos realiza precisamente el amigo eh, Falcón. Vamos a ver si lo vemos por aquí y podemos colocarles algo de ese audio que me parece sumamente interesante y que le agradezco al amigo Falcón. Vamos a ver si lo podemos colocar. Buen día, Milciades. Bueno, haciendo memoria de lo que escuché de mi abuelo. Así es, vamos a ver si podemos escucharlo. Referente Vamos a ver si logramos. a principio de siglo, hasta mediados del siglo, que ya eran personas ancianas, pero en aquellos tiempos de renombre de los guapos,
Bueno, tenemos dificultades ahí con el audio. Agradecemos a Falcón este audio que nos envió precisamente sobre el tema de los guapos. Decíamos que hay nombres de los guapos en esta país, como hay nombres de Claribel Pimentel. Agradecemos a Carlos López, a Víctor López, también Víctor Palma, Aide Cornejo. Kidiat Sam dice, me gustaría que se confeccionase un programa de la Fundación de Macaracas y porque a las Cruces de los Santos tiene, y por qué las Cruces de los Santos tiene ese nombre. Eh, ahí está Agustín Villarreal, Ricardo Tepaz, Celina Anabel Batista, Omar Chipsen Jiménez, Octavio Núñez, Araceli Rodríguez, la prima allá en Guararé, Zenia Luna, Aldo Ríos, Osiris Carrasco, Ninosca Pinzón, abogada de esta zona y familia, Magdet Pimentel, entre otra gente. Nombres, decía, de guapos de la provincia. Aquilino Mudarra, de las Tablas. Aquilino Mudarra se agitó básicamente en sector de Tonosí. De los Mudarra, no sé si tenga algún vínculo con los Mudarras del sector de Macaracas, porque los guapos abundaron mucho en ese sector de Macaracas, en el sector de Ocú y en el área del Canajagua, de esos sectores que van bajando hasta Valle Riquito y demás. Aquilino Mudarra es descrito por Zárate como uno de los guapos de aquella época y habla y describe los tipos también de grima que había en el estilo olivita, por ejemplo, por el nombre de un personaje que llegó a Suero. Era una forma de plantarse para, digamos, poder enfrentarse a algo, y era un poco más movida. El estilo del jalón, como se llamaba antes, de los guapos de aquella época. Un personaje interesante en la guapería, ese Agapito Rodríguez. Agapito Rodríguez era de los llanos de Ocú y tuvo a su haber una buena cantidad de conflictos, de peleas, y era de la gente que bajaba a Ocú precisamente al sector del Tamarindo, porque narran estos señores como en el área del Tamarindo, a veces las peleas de los guapos, porque un guapo cargaba lo que se llamaba su arma de pelea, su cabeza de perro, o las cruceras, porque tienen una forma de cruz, o lo que llamaban también en aquella época las peinillas, y también lo que va a ser posteriormente las puyas, ¿no? La que la gente va a llamar puyas, que van a ser ya instrumentos más recientes y que eran utilizadas por los guapos, por Aquilino Mudarra, por Agapito Rodríguez de los Llanos de Ocú. Eran armas de doble filo, en algunas de ellas como la cabeza de perro, que era efectivamente una espada propiamente. Cuando las espadas van desapareciendo, pues la guapería se va a hacer con las herramientas que existían en aquella época. Y una cosa típica del guapo era que tenía su arma al hombro, sobre el hombro, y un poncho en el brazo. Es decir, una especie de ruana que se usaba antes, que ya desapareció en la región, y que cuando usted veía a un hombre que cargaba en un hombro, perdón, un arma, una cara de perro, una crucera, una peinilla, era porque andaba buscando pelea, y tenía en el otro brazo el poncho envuelto en el brazo porque era lo que le permitía defenderse de los golpes, con ese poncho amarrado precisamente al brazo, ¿no? Los guapos andaban
y frecuentaban también los guapos los bailes de antaño, bailes de violín o bailes ya de acordeón en los años 40 y 50. Eh, Tengo testimonios de gente que iba precisamente a sectores de Macaracas y en las fiestas de Macaracas ah, hay un relato muy interesante de Gelo Córdoba que termina su baile y luego le dice a uno de los integrantes del grupo: usted quiere ver unos guapos, venga conmigo, asista, yo voy a tocarle unas piezas a ellos también porque había con violín, pero usted no se ría de la forma como bailan los guapos, usted simplemente vea, observe, pero no diga nada. Y efectivamente, así fue. Ahí estaban los guapos bailando a su estilo, eh, eh, bailando solos la mayoría de las veces, ya dispuestos para la pelea, porque esas peleas podían ser en la noche también, incluso hasta en la madrugada, y a veces los guapos eran amigos, pero cuando venía la pelea no existía amistad, no existía amistad y se enfrascaban y era algunas veces después que terminaban las peleas cortado, se echaban el brazo los guapos y los dos amigos, entonces iban por ahí a ver dónde podían comer algo, dónde podían desayunar. Eh, una descripción interesante de estos guapos. Hay un relato de un guarareño también, Luis Durán. Luis Durán, pero Luis Durán no era un guapo clásico, porque la guapería va a ir cambiando hacia los años 50 y los años 60 y va a ser más una esgrima. Y Luis Durán, entonces también va a ser un guapo, digamos, moderno, que lo encontramos descrito por Zárate precisamente, que lo entrevista y él habla de eso, por ejemplo. Tengo aquí un relato, por ejemplo, de Agapito Rodríguez, eh, que no resisto la tentación de leérselo y que es producto de, eh, de la investigación realizada por Zárate. Vamos a ver si lo encontramos. Eh, ¿Qué sucedía cuando cortaban a alguien? Cuando la sajada era muy fuerte en el estómago, por ejemplo. Agapito Rodríguez le cuenta a Zárate lo siguiente. Dice: nos curábamos las heridas con jugos de jengibre asado y con ceniza de plumas de gallina. Nunca se enconaban. Si la cortada era por el estómago o la barriga, había que meterle un casco de calabazo y coserlo encima. Un tal Higuero que conocí vivió 10 años con ese sistema de un casco de calabazo que era para evitar que los intestinos o las tripas se le salieran y era cocido. Esto es impresionante. Hubo hombres que cuando les quedaban colgada una mano o un brazo se la acababan de cortar ellos mismos. Yo creo que mi suerte de haber salido con vida se debió a que yo era muy ágil y también a que yo nunca me jugaba y peleaba con mis sentidos claritos. Es mucha ventaja esta, dice Agapito Rodríguez. Si uno sabe jugar, no tiene más que cortar al otro sobre el ojo o en el brazo y casi nunca pasa de ahí la pelea. En trago no, eso termina siempre con un reventado. Así dice Agapito Rodríguez en este testimonio, es decir, con un hombre muerto de esos famosos guapos de la provincia y de la región. No he podido encontrar referencia, asumo que debió existir en otras latitudes también, en otras provincias, pero el guapo fue muy característico de esta parte de la región. Agradezco a Ronald José Muñoz Tejada, compañero de secundaria, Carlos Vargas,
a Ninochka ya mencionada, a Magdelis Pimentel, a Nelly Velasco, a Carlos Vargas, a Abdiel Rodríguez Reyes, a Nayansi Rodríguez, Obdulia Reyes Batista, gracias por estar aquí en Ágora de Azuero, a Rodney Covaleda, que bueno, el profesor de la universidad, dice Kidiat San, gracias por el saludo, su programación es una luz que enriquece nuestro crecimiento intelectual, gracias a Malvis Villarreal, gracias. En La Pacera, a Malvis Villarreal, gracias también. A Eduviges Barahona, tema muy interesante. Sadia Díaz, Bianca Cortés, Tatiana Lombardos, Martita Ponce, Tomás Mosquera, Patsy Sincero7, así se Elizabeth Mudarra, bueno, Soraya Ballesteros en las tierras de Pedací. Mire usted todo lo que esconde el tema de los guapos en la región. Para nosotros, desde el punto de vista sociológico, es muy relevante estudiar a estos personajes porque representan una época ya superada en la región, una época que sin duda no volverá nunca más. Pero tengo también nombres como, y estos nombres son los que me facilita el amigo Falcón, Francisco Chico Frías, que era un guapo de la zona del Canajagua. Estos apellidos, Frías, Natividad Castro, un hombre del sector de Macaracas, de Corozal, y Corozal va a ser muy famosa, sin duda alguna, por los guapos, y va a mantener ese sector del Corozal una concepción de gente valiente por mucho tiempo y de que la gente no se atrevía en muchas ocasiones a asistir a los bailes por las peleas que se daban de los guapos, porque también cuando llegaba el guapo a una fiesta, entonces en un baile él arrastraba el poncho, lo arrastraba por el centro donde estaba el baile y a ver si alguien se atrevía a pisarlo. El que pisaba el poncho era porque quería camorra y quería demostrarle que él era más guapo. De allí donde viene todavía la expresión muy azuerense de pisar la manta. Cuando alguien se levanta un poco agrio, decimos en Azuero, fulano anda arrastrando la manta. Es decir, actúa como un guapo y anda buscando pelea. Dice, no le hagas nada porque anda arrastrando la manta. Eso viene de los tiempos de la guapería, porque el lenguaje nuestro refleja las épocas pasadas y nos da indicadores de cosas que ya desaparecieron como este que acabamos de mencionar. Otro personaje de los guapos es Portolatino Marchena, que lo vimos hace un momento en la referencia que hace el doctor Sergio González Ruiz. Portolatino Marchena salía a probar su hombría. Dice Sergio González Ruiz, qué misteriosa suerte, qué te impelía, dice Sergio González, a ser guapo. Natividad Castro, decíamos hace un momento también, porque los Castro van a ser un apellido que va a estar ligado a las áreas de montaña, y no es casual que también estuvieron ligados a las luchas de 1856, y van a ser personas de apellidos Castro los que matan al cura José María Franco el 9 de septiembre de 1856, si mal no recuerdo, y lo matan en Macaracas. Uno de los últimos guapos que recordamos en la región es Florencio Melgar. Florencio Melgar
del área de Las Cruces y sectores de Macaraca, que va a ser conocido como Pechito Melgar. Hay toda una leyenda todavía en la región de Azuero sobre este personaje Pechito Melgar en esta parte del país. ¿Por qué desaparecen los guapos? ¿Por qué ya no tenemos guapo en la región? Esa es una pregunta interesante. ¿Por qué no tenemos guapo actualmente en Azuero? Porque el guapo era el perfil del guapo, era un hombre casi siempre del campo, un hombre rural, de escasa o nula formación, eh, muy poco instruido, que actuaba con las características que ya hemos visto. ¿Qué mató al guapo en la región? Lo mató la escuela que se desarrolla a partir de los años 10, 20, 30, 40, la escuela primaria y luego la escuela secundaria. Por eso es que los guapos clásicos de Azuero están en los años 10, en los años 20 y en los años 30. Quizás un poquito en los años 40. Pero después de eso vamos a tener otro guapo, como Luis Durán y otros, que son más de esgrima, eh, que pueden participar en alguna contienda, pero que no llegan a los extremos de Agapito Rodríguez, de Portolatino Marchena, de los guapos de Ocú, de los guapos de Macaraca, de los guapos del sector del Corozal, de los guapos que van a estar también en la zona del Canajagua. Hace un momento mencionamos, gracias al amigo Falcón, algunos nombres de gente de Valle Riquito. Pablo Reyes, por ejemplo, en el área de allá de Valle Rico. Todos esos guapos van a desaparecer porque la gente va a entender que no son las formas de resolver los problemas y porque el derecho positivo se extiende en la península. Porque la policía ya no va a estar solamente en la costa desde Divisa hasta Pedací. Vamos a tener destacamentos y la gente va a ser puesta presa. Y ya ha sido conquistada el área de montaña, de Macaracas, de esos sectores. Entonces, eso explica, amigos, la desaparición de los guapos de la península. También esa guapería, esa actitud valiente va a permear a la sociedad del futuro. Y esa actitud de atreverse a hacer cosas, fíjense que es un problema de herencia en la cultura de Azuero. Está ligado ya en 1821, la rebelión del grito de la Vía de los Ojos también no es un tema de guapería, pero a lo que quiero referir es que hay una actitud de atreverse a hacer cosas. Ese atreverse a hacer cosas van a ser muy típico del santeñismo, y santeñismo me refiero a la península, a esas características de la cultura y del personaje, porque en el siglo XIX los santos era abarcaba lo que ahora es Herrera también. Entonces, eso lo vamos a encontrar en 1856 en las sublevaciones campesinas, de campesinos que van a tomar machete, que se van a atrever a pelear, van a retar la justicia, como lo van a hacer en PC, y van a darle unos planazos a lo que ahora sería el juez que residía en el área de PC. Y van a ser esos Castro que hablamos y los Gutiérrez, que hablamos hace un rato de Macaracas. Es interesante cómo después de los años 40, 50, 60, esa guapería adquiere otra connotación en la península y, y va a distinguir y va a ser uno de los perfiles del hombre que habita esta región, importante.
la vamos a ver en los campesinos del área de Tonosima, Caracas, que se van a atrever a retar a Minera Cerroquema, y, y en otras actividades van a ser la misma gente que va a participar con los liberales, con porras y van a formar un batallón. Todo eso tiene que ver con el honor. El concepto del honor va a estar ligado de la Edad Media que se va a transmitir, decíamos hace un rato, por los españoles a Azuero, y ese va a ser el honor, por ejemplo, frente a la familia, el honor frente a que se mancillase, por ejemplo, una mujer, la familia actuaba y la vengaba, vengaba el honor de la familia, el mismo honor de los guapos de los siglos anteriores, que se transmuta, que cambia en el siglo XX y se convierte en otra cosa aquí en esta parte del país. Importante esto que estamos indicando aquí nosotros como una característica importante y que va a formar parte del carácter del santeño, del carácter del herrerano, del carácter del azuerense en general, o como usted quiera llamarle, al hombre que habita la península. Esta península que no es mejor ni peor que otra, pero que es un venero de temas para estudio, de cosas que están pendientes de investigación y que vienen de aquella época y que han marcado nuestra forma de ser. Me pregunto cuántas veces se habrá tocado en los colegios secundarios, en las universidades, el tema de la guapería. Y no el tema de la guapería como una curiosidad, como una cosa rara, eh, sino ni como algo propio de gente ignorante, porque ese no es el enfoque de la guapería, porque para aquella época todo el mundo tenía, decíamos, muy bajos niveles de instrucción. Lo interesante es cómo surge este personaje que hemos tratado de aclararlo aquí en nuestro programa de Ágora de Azuero y que necesitamos que sea estudiado con el enfoque del derecho. Necesitamos que los sociólogos de las zonas también estudien eso. No, necesitamos que los historiadores lo incluyan como temática, porque no son solamente una gente pendenciera, una gente que busca camorra, forman parte de nuestra identidad, esa identidad que precisamente en la segunda mitad del siglo XX comienza a desdibujarse, comenzamos a perder lo que hemos sido. No estoy planteando que volvamos a ser guapos, pero hay cosas de la guapería que podemos rescatar. El honor, por ejemplo, de los guapos es una cosa interesante. Esto del valor de los guapos también es otro elemento que podemos llevar a la época moderna de otra manera, no para generar pelea. A veces me he preguntado cuánta falta hacen los guapos modernos frente a problemas que tenemos en la región y que deben ser enfrentados, no con la careperro, ni con la crucera, ni con la puya, ni con los puños, pero sí con la inteligencia. Creo que necesitamos más guapos en la zona y en el país, una guapería de otro tipo, y que no solamente han desaparecido los guapos de antaño, esos guapos que, que hagan lo posible por construir una nueva sociedad, una nueva cultura. Eso decía, podríamos llamarle el neoguaperismo, la nueva forma de ser guapo, que el país lo necesita, eh, y que uno puede inspirarse en esos antepasados, en aquella gente
que hizo lo posible en aquella época por ser como la sociedad no se lo permitía de otra forma. Y yo en lo particular me siento orgulloso de esos guapos, no de las hazañas de cortar el brazo a alguien, sino de esa actitud de la cual somos herederos nosotros en esta parte del país. Quiero agradecer a tanta gente que a Milagros Bustamante, a Giselle Rodríguez, a Daniel Vázquez, allá en Bellavista de Guararé, al profesor Atenoje de Céspedes, que siempre nos honra también con su, a lesbia Yariela Barría González, a Milagros Bustamante. Dice Milagro, buenas noches, profesor. Gracias por transmitirnos sus conocimientos e ilustrarnos con temas de antaño. Bendiciones para usted también. Acá hacemos lo que podemos. Jorge Castro Peralta, creo que es el Jorge Castro Peralta, creo que es del sector de Macaracas, me desmiente si no es así. Gloria Díaz, Adela Paneso, la profesora Adela Paneso Asprilla, Ezequiel Batista Villarreal, Moisés Castillo Bernal, Jenny Soraya Díaz Cano, Yanis, perdón, escribe, dice mis saludos, usted me dio sociología, dice que ya iba de qué bueno, ¿verdad? Yanis Soraya Díaz Cano, Joaquín de León, el profesor, si es el mismo Joaquín debe ser pariteño. Mi abuela decía, dice Milagro Bustamante, que los apellidos cortos eran sinónimos de gente perequera. No, no creo que sea exactamente así. Pero la gente hacía sus interpretaciones en la época. Carmen Barahona de Jordán, muy bueno el programa, dice, gracias. Evelia Cedeño Montenegro, esta gran amiga cooperativista y gran conocedora de algunas características del hombre, sobre todo de Tonosí, porque es originaria de allá. Mucho sentido lo que usted escribió, dice Kidiat San. Rosa Cedeño, ese tema me remonta a las noches de cuentacuentos de mi abuelo. Escuché en una de sus historias cuando le bajaron el brazo a un señor y en efecto él se lo acabó de cortar. Eso no es un cuento, eso es una historia. Eso pasó en esta región. Lo que pasa es que la gente transmitía esos relatos oralmente y a veces también la gente nuestra le colocaba su, eh, su aspecto. Buenas noches, dice Everia Cedeño Montenegro, igualmente para usted, apreciada amiga. Adela Paneso, Judith Cecilia Molina Ruiz. Adela Paneso, excelente tema. Saludos. Kiriam Sam vuelve a escribir y dice que es cierto, un tiempo Herrera y Los Santos fueron solo una provincia que se llamaba el Cantón de Azuero o la península de Azuero o la península de Los Santos mayormente. Con su tema de hoy se recuerda a mi querido tío Sergio, que en paz descanse, que nos contaba cuentos de los guapos, dice Evelia Cedeño Montenegro. Rick Cerezo, qué bueno tener a Rick Cerezo, un azuerense que vive en Estados Unidos y que siempre está preocupado por las cosas nuestras. En un tiempo, dice Milagros Bustamante, Las Cruces fue un lugar de muchas muertes a causa de la guapería. La familia Gutiérrez, entre ellos hubo muchas peleas, sí, más reciente. Claudia Patricia Sánchez, Nilsa Espino, Hidalides Córdoba Paniagua, saludos Hidalides. Bueno, a esta hora, Rick Cerezo dice que conocía a Jando Vargas, que aprendí que era parte del desarrollo de la época. Un guapo era un hombre diestro, valiente y con decisión, en efecto. Así era. Rafael Benavides Iturralde, César Juárez, Nilsa Espino, Walquiria Cedeño, Gloribet Pinto, entre otras personas. Amigos, Ágora de Azuero esta noche con la guapería en la región de Azuero. A esta hora nos despedimos, les damos las gracias por estar con nosotros y estaremos con Ágora de Azuero próximamente con otro tema que espero sea de su interés, que apunta al conocimiento
de esta parte del país.